Bueno, muy buenos días. Seguimos con nuestro curso Si vale educar la primera infancia, módulo educativo Si vale ser maestro inclusivo, trabajo que hemos realizado con apoyo desde la Maestría de Desarrollo Infantil de la Universidad de La Sabana y bajo el liderazgo de la institución educativa número 11 de Maicao, La Guajira. Yo soy Alexandra Angarita y este es nuestro cuarto módulo que nos convoca en el día de hoy. Sí. Educación, diversidad e inclusión. Quizás son los tres pilares fundamentales que debemos de tener como referente dentro del contexto educativo. Entonces, ¿qué nos llama en primer lugar? La educación. Luego estamos en un contexto de diversidad que nos invita a hacer un ejercicio de inclusión educativa. Entonces, hoy tomé esta imagen que está del lado derecho. Cuestión de actitud, habilidades diferentes, nuestra fuerza. Entonces, ¿cómo a través, cómo va a ser lo principal? Nuestra actitud va a marcar la diferencia en ese reconocimiento de nuestra diversidad en el que entramos cada uno de nosotros, independiente del rol que estemos desarrollando dentro del contexto educativo. Entonces, estamos llamados a ese reconocimiento de esas habilidades diferentes como el principio básico de esa fuerza en aras de cumplir nuestro propósito educativo. Ya hoy nuestro quinto encuentro, finalizando este módulo que ha sido muy enriquecedor, espero para todos. Entonces hoy lo que nos compete, plan individual de ajustes razonables. Hoy quiero iniciar con esta reflexión que creo que todos me han escuchado hablar y la digo una y otra vez, que la tengamos como referente porque esto va a marcar la diferencia en las futuras generaciones a las que vamos a recibir en la presencialidad, esperamos muy próximamente, y que son estos tres aspectos los que desde el lado negativo nos ha dejado toda esta situación de pandemia en lo que puedo ver, tienen que ver con la duda, y en la duda se recogen muchos aspectos como son la incertidumbre, el creerme o no capaz de poder llevar cosas a cabo, de cumplir mis propósitos. ¿Por qué? Por todas las pérdidas que ha dejado la pandemia, en cuestiones de vidas, en cuestiones de trabajo, y las familias entraron en una situación de inestabilidad incluso social, y eso nos lleva a la desesperanza. Entonces, si eso antes eran enemigos, imagínense todo esto los que los pudo haber dejado fortalecidos. Entonces, el primero es la duda, todo ese signo de interrogación que puede girar en torno a mis acciones, en torno a mis conductas, en torno a ese ejercicio proactivo que yo voy a estar siempre llamado a hacer, independiente de si tengo un trabajo estable, fijo, con el gobierno o con cualquier otra entidad. Segundo, el postergar, el dejar para después. No voy a tener tiempo. Venimos de unos patrones culturales que están sujetos al direccionamiento, que están sujetos a tener otra persona allí que nos diga qué tenemos que hacer, que tenemos que cumplir un horario, que tenemos que cumplir unas actividades, y que lastimosamente nos movemos bajo unos parámetros de recompensas, de castigo, y que afectan ese ejercicio de la autonomía, de la independencia y de la proactividad, de ese ejercicio autodidacta incluso que estamos llamados todos a hacer, así llevemos tantos años en el ejercicio docente o en cualquier otra formación en el que nos desenvolvamos, y que esta pandemia nos ha llevado a pellizcarnos algunos en esos términos de que debemos de seguir capacitándonos, que debemos estar al margen de las necesidades de nuestros estudiantes. Y el tercero es la excusa. Y esa está así en este momento, pero así
dueña de todo. Entonces aquí en la imagen que coloco está ese reloj del tiempo. Entonces, ¿cuántos? Primero no teníamos tiempo porque teníamos muchas actividades y que salíamos y eso. Ahora estamos en casa y seguimos con la excusa del tiempo y de las actividades y tantas cosas que tengo que hacer porque tengo que atender a mis hijos, porque estaba estudiando, porque lo que pasa es que no, imagínate que todas esas frasecitas van siendo esos indicios de que estamos en una actitud de excusa que nos va a detener, que nos va a limitar, que es posible que si la engordamos, la alimentamos, así como cuando estamos en ese momento preciso que el despertador suena y nosotros lo apagamos y decimos voy a darle unos minuticos y quedamos ahí, es una manera simbólica de mostrar. Entonces, tomo esto de referente hoy porque el plan individual de ajustes razonables implica un trabajo de dedicación, implica un trabajo de compromiso, implica el reforzar mi práctica, el dedicarme y analizar varios aspectos, el ser muy responsable. Entonces, excusas o postergar, es que tengo tantos estudiantes, es que entre una cosa, entre la otra, como por poner algunos ejemplos, pero es un compromiso y es una responsabilidad de todos. Entonces, te las dejo allí las tres para que las tengamos de referencia en todos los planos de nuestra vida. Las dos primeras se pueden matar, no, yo Alexandra puedo, lo voy a hacer, listo, excusa eliminada. No, lo voy a hacer ahora y me siento y me dispongo. Pero la excusa sí es muy complicada de acabar, lastimosamente. Entonces, vamos a mirar este video. Yo esperaría que todos lo hubieran podido ver porque fue una de las actividades que dejé en el grupo de Facebook y que es la herramienta clave que el ministerio nos aporta para empezar todo este tema de estudio del plan individual de ajustes razonables. Salgan y vuelvan a ingresar. Entonces, el objetivo de hoy es brindar orientaciones sobre la elaboración de esos planes individuales de ajustes razonables de los estudiantes durante su proceso de formación escolar. Ya vimos en el video que habla de un ejercicio durante todo un año. No es, tenemos que salir del discurso, ay, ya llenaste ya hiciste la caracterización del estudiante como algo que hacemos hoy y eso queda allí, porque ese es nuestro diario de campo en el día a día con los estudiantes. En el día de hoy, entonces, tenemos cuáles son los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Una, ese abordaje pedagógico del estudiante. Dos, que es ese plan individual de ajustes razonables, los lineamientos para su elaboración y las rutas de seguimiento. Cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes o actores dentro de todo este proceso a nivel institucional. Entonces, dentro de este ejercicio, ya miren lo que allí les decía, las características, capacidades, intereses, cualidades, potencialidades, formas de relacionarse y de aprender del estudiante. Hoy sí es importante, porque todos los que están aquí son maestros, intereses, cualidades, potencialidades, formas de excepto relaciones. si a algunos se me le escapa el micrófono, por favor, vamos aquí a apagarlo, ya se los apago, silenciar todos. Entonces, miren, para las personas que pudieron, que lograron, la felicito, todos aquellos que pudieron hacer el ejercicio de hacer una descripción de uno de sus estudiantes o alguna persona familiar y me lo mandaron, los felicito, pero es que es importante, lo revisé todo, que tengan en cuenta todos estos aspectos para construir, diseñar, elaborar esa herramienta de seguimiento del estudiante. Entonces, miren, características, capacidades, intereses, cualidades. Ya posteriormente lo vamos a describir.
que nos permitan estructurar progresivamente la identidad, la autonomía y la independencia. Esas tres palabras son claves dentro del proceso de educación inclusiva como proceso pertinente que constantemente está promoviendo la participación, el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, los tres aspectos que es importante del seguimiento, esto nos lleva a mirar qué ajustes, si no hacemos esa radiografía del estudiante, no vamos a saber qué ajustes son necesarios de hacer. Y miren que en el video decía, cuando el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, ya aplicamos todas esas estrategias y no funcionaron, entonces aquí vamos a entrar a hacer el ejercicio del plan individual de ajustes razonables. Aquí los demás agentes son importantes y la sistematización de esa práctica para poder realmente transformarla en un saber pedagógico. Entonces, miren, ¿qué es el plan individual de ajuste racional? Una herramienta utilizada para garantizar los procesos. Proceso es algo continuo en el tiempo, de enseñanza y aprendizaje. Aquí porque este concepto está tomado del decreto 1421, que fue el primer avance, como les decía, están en mora de la Política Nacional de Educación Inclusiva, que cuando salga ya no nos va a utilizar el término solamente de discapacidad, probablemente utilicen el término de enfoque diferencial, que se discute sobre todo eso, pero es tener en cuenta la participación de todos los estudiantes. Entonces, procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad basados en la caracterización, miren aquí, pedagógica y social, que incluye los ajustes, apoyos y ajustes razonables. Son dos conceptos diferentes, requeridos, se necesitan para el estudiante, entre ellos asociados al currículo, a la infraestructura y todos los demás necesarios que permitan garantizar el aprendizaje, la permanencia, participación y promoción de ese estudiante. Son un insumo para la planeación del aula del respectivo docente y el plan de mejoramiento institucional. Entonces, este ejercicio es responsabilidad del maestro, no es responsabilidad mía como docente orientador, no es responsabilidad del coordinador, no es responsabilidad del docente de apoyo si la institución lo tuviera. Parte del docente de aula, que es el que está en ese continuo ejercicio de interacción con el estudiante, con apoyo de los demás agentes, o sea, cada uno tiene su parte aquí, pero el ejercicio de lo que le voy a mostrar lo lleva el maestro. Claro que al final voy a presentarle pues una propuesta que ya desde la institución se venía gestando, que hicimos unos avances en básica primaria y que nos va a permitir con todo este aprendizaje forzoso de las tecnologías, realmente hacer el ejercicio como está llamado a hacer. Entonces, es importante aquí tener en cuenta, como les decía, miren la diferencia, diríamos, apoyos, ajustes es lo mismo. Aquí hay unos 4 conceptos claves que debemos de grabarnos aquí. Las acciones afirmativas, que van de lo general a lo particular. Entonces, son las políticas, medidas o acciones dirigidas a fortalecer personas o grupos con algún tipo de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo aptitudinal, social, cultural, económico que lo afecten. Entonces, aquí parte de las acciones que se deberían de gestar como institución, como directivos, de manera macro, y que luego se van a ir viendo reflejadas ya a nivel particular en las acciones del docente, de coordinadores y docentes, padres de familia y estudiantes, porque todos tenemos responsabilidad. No es solamente hablar de derechos, y sí, hay una mora con toda la población que ha estado, con todas las minorías, que ha estado en condiciones de vulnerabilidad, que por alguna situación social como nuestra población migrante venezolana se ha visto afectada, pero también todos ellos tienen los deberes que cumplir para que podamos estar en medio de una cultura de bienestar. Entonces,
Esas son las acciones afirmativas. Ahora vienen los ajustes razonables. Entonces, miren, siguen siendo acciones porque son cosas que vamos a llevar a cabo, pero ya que implican adaptaciones o modificaciones del sistema educativo y de la gestión escolar. Entonces, seguimos casi que a nivel macro, porque estas apuntan al sistema educativo y la gestión escolar, en aras de garantizar que los estudiantes puedan desenvolverse con la máxima, miren, máxima autonomía posible, hasta donde nosotros, teniendo en cuenta las condiciones del estudiante, podemos llevarlo. ¿Mm? Porque a veces pasa, no, que tú puedes y porque simplemente el tú puedes, pero hay que ver que ese tú puedas bajo qué condiciones el estudiante, porque si no, entonces más bien lo estamos forzando a una situación que lo va a llevar a una condición de frustración y ahí le estamos generando una limitación, una barrera que no habría necesidad. En aras de garantizar nuevamente desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de derechos. Ahora miren la diferencia con los apoyos diferenciales. Siguen siendo acciones, pero ya siguen puntualizadas a brindar al estudiante en unas condiciones particulares para aprender a participar requeridas para aprender y participar en el medio escolar, en condiciones de equidad. Es diferente igualdad a equidad. Hablamos de equidad, es darle a cada uno lo que necesita. Todos tienen derecho a la educación, pero entonces aquí, ¿qué necesita el uno? ¿Qué necesita el otro? No es que si todos tienen, todos deben de estar en un aula de clase porque todos tienen derecho a el trato, por ejemplo. El trato debe ser igual para todos, pero ya cuando hablamos de equidad son de unas condiciones particulares que deben de partir de la planeación centrada en la persona, en su contexto familiar y en su contexto social. Entonces, ¿qué tomamos de todo lo que gira alrededor del estudiante para que nuestra práctica pueda ser realmente un ejercicio donde le proporcionemos al estudiante unas condiciones que le permitan aprender y participar? Quizás estamos más en mora con la participación que con el aprendizaje. Cuando el estudiante se siente que pertenece y hagamos el ejercicio de reflexión nosotros mismos como compañeros, como parte de una institución, cuando nosotros sentimos que pertenecemos, que nos están dando lugar a algo, nuestro ejercicio de aprendizaje evoluciona más rápido. Entonces, la diferencia entre apoyos, la diferencia entre ajustes. El currículo flexible, entonces ya es la respuesta educativa diversificada para definir esos planes de ajustes pertinentes a la realidad y necesidad del estudiante, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar, adoptando decisiones relacionadas con esas herramientas pedagógicas, evaluación de los aprendizajes, la promoción, el egreso y la titulación que los estudiantes requieren. Entonces, el PIAR tiene 3 componentes, lo podemos revisar en el documento de orientaciones técnicas que surge, que es el soporte del decreto 1421, 3 anexos claves. Cada anexo tiene unas subdivisiones y que tienen que ver, una con ese informe general del estudiante, aspecto matrícula. Y ese es un ejercicio que parte de los estudiantes que entran al grado transición, por ejemplo, como para que la escuela vaya en ese ejercicio de implementación progresiva, pero que en algún momento hay que equipar todo, organizar todo un equipo que permita, con todos esos demás otros estudiantes que ya hacen parte de la institución, hacer esos ajustes en todas esas fichas, por decirlo así. Viene ya sí el plan individual acorde a cada estudiante y unas actas de acuerdo. Entonces ya les voy a decir qué compone cada uno de ellos. Entonces miren, de manera básica, que teniendo en cuenta todo lo que hemos trabajado en los otros componentes, yo esperaba que fuera visible en ese ejercicio, en ese escrito que ustedes hicieron, todo lo que gira alrededor del contexto y la vida familiar del estudiante. Esas habilidades intelectuales
Ese bienestar emocional está relacionado con esa autoestima y percepción de sí mismo. Miren, aquí es muy importante que nosotros partamos de escuchar lo que el estudiante piensa de él, cómo los estudiantes ven a sus maestros, cómo el estudiante, ¿qué vamos a hablar del estudiante? Porque es plan individual de ajuste razonable. Escuchar con una actitud receptiva y con una actitud crítica, pero no esa crítica de que me están diciendo que yo estoy haciendo las cosas mal y quién es Pepito Pérez para decirme que yo, que llevo tantos años trabajando, me estoy equivocando. No es desde esa postura, porque miren que estamos hablando de un bienestar emocional y que tenemos que ser muy susceptibles, que aquí hay pues, muchos aspectos alrededor, pero que van a partir de que si es un estudiante que está en condiciones de discapacidad, condiciones de vulnerabilidad, esa parte de su autoestima y de percepción y de trato va a estar muy susceptible, muy sensible. Entonces, solo en la medida en que nos permitamos escuchar, podemos orientar de una manera muy puntual. Conducta adaptativa y desarrollo personal, salud y bienestar físico, participación e inclusión social, y luego es que vamos a establecer esas metas de aprendizaje acorde a los lineamientos, estándares, DBA del estudiante. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué debe aprender? ¿Qué no ha aprendido? ¿Y qué puede aprender? 3 puntos importantes. Y ya en la institución, mis maestros que ya hemos hecho un ejercicio allí, entonces dentro de ese ejercicio de descripción es diferente, por ejemplo, por lo menos las maestras que están de transición, partir ¿cómo es? De las dimensiones. El ejercicio en básica primaria ya tiene otras competencias y el ejercicio de básica secundaria tiene otras. Entonces, las metas de aprendizaje van a partir de allí. Entonces, les voy a mostrar el formato del PIAR. Espérense aquí que esto se me va. Pues miren. Este es el formato que surge, que presenta el Ministerio a partir del decreto. Aquí están los lineamientos básicos. ¿Sí lo pueden ver? Entonces miren que el primer anexo 1 dice información para la matrícula. Vamos a ponerlo aquí un poquito más grande. Y se los voy a compartir allá para que ustedes lo tengan de referente. Ya yo les voy a dar unos lineamientos. Ahí lo podemos ver. Ay, se me fue más de la cuenta. Hoy estoy un poco lenta porque tengo dificultades con mi brazo derecho, estoy trabajando con mi brazo izquierdo mientras lo voy entrenando, entonces ese ejercicio de lateralidad me confunde. Adelante, Yanni. No, que sí se mira, alcanzo a mirar acá el PIAR. Ok, perfecto. Entonces miren los aspectos, este es un formato que ya está, pero cada una de las entidades, y ya nosotros lo hicimos por lo menos el ajuste en transición. Recuerden que cuando hicieron la valoración pedagógica, los ajustes que se hizo, sino que esa información la tengo en la escuela y este computador es nuevo y ahí sí me falló la tecnología. Entonces, miren, información general del estudiante, miren todos los aspectos, fecha de nacimiento, lugar, fecha de nacimiento. Es importante anotar la fecha de nacimiento porque es que este es un documento, una herramienta que el niño 2020 está en transición. Esta carpeta, sea física o digital, el otro año debe de pasar a la maestra de primero. Está en 6º grado, el otro año esta carpeta debe pasar a la maestra directora de grupo de 7º grado. El niño se retira de la institución
nosotros de manera formal debemos entregar esta carpeta al padre de familia para que la lleve a la institución donde el estudiante va a ingresar. Entonces miren que hablaba de un proceso durante todo el año escolar donde vamos a ir haciendo un registro que no nos debe dar flojera en lo absoluto, por favor. Bueno, entonces miren, aspectos, información general del estudiante, dónde vive, tipo de vivienda, esto nos va dando un bagaje, está en un centro de protección, no está, ahí voy a ir adelantando. Si el niño ha sido víctima de conflicto, no ha sido, si pertenece a algún grupo étnico, si no, y esto lo vamos a alimentar acorde a nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de la nacionalidad, de todas esas condiciones en el contexto de La Guajira, es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces no podemos caer con el instrumento, es que eso lo dice ahí, entonces no hay que llenarlo. Por eso es importante lo del contexto. Cada institución hace el ejercicio de tomar el instrumento y mirar qué ajustes lleva a cabo con él. Entornos de salud, si está afiliado o no está afiliado. Miren que cuando se van a hacer las remisiones, nosotros debemos describir a qué PS pertenece el estudiante y toda esta información para que ese proceso sea más ágil. En caso de emergencia, a quién llamar, si tiene un diagnóstico médico, si no lo tiene, si el niño está asistiendo a terapias, a qué terapias asiste, alguna enfermedad en particular, si consume algún tipo de medicamento, si es alérgico a algo, el entorno del hogar, con quién vive, la relación, el nivel educativo. Si nosotros iniciamos el año con este ejercicio, por ejemplo, ya nosotros ya tenemos un bagaje de si este estudiante vive con la mamá y la abuelita no sabe leer y escribir, ya nosotros ya ahí tenemos una orientación de qué podemos esperar de esas actividades que asignemos para la casa con ese estudiante. Y es mucho lo que nos ahorramos en ese camino. El nombre del cuidador, qué parentesco tiene el estudiante, el nivel educativo de ese cuidador, el número de hermanos, qué lugar ocupa, esto es muy fundamental, si es el hermano mayor, si es hijo único, quiénes apoyan la crianza del estudiante, las personas con quien vive, si está bajo protección, si recibe un subsidio o no, porque es que hay madres que de pronto se hacen las víctimas y no es que no tenemos nada, y nos ha pasado durante esta pandemia, y resulta que recibe el subsidio de Familias en Acción, que recibe un subsidio de Confaguajira, y entonces son aspectos que a veces el padre de familia lo utiliza inconscientemente, hago la observación, como excusa para que el estudiante llegue a unas condiciones que no, o sea, independiente de que las condiciones sean, los recursos sean muy escasos, eso no implica que que el estudiante no se bañe, que el estudiante su uniforme no esté limpio, o sea, esos aspectos son otra situación y esto nos permite dar cuenta de eso. Miren, ya viene el entorno educativo, la trayectoria del estudiante, el último grado cursado, si aprobó, si no aprobó, si el estudiante repitente o no, y dirán, ay, es mucha información, pero es la realidad del estudiante y en el video que le hacía de apoyo a este curso, que apenas observé que lo vieron 5 personas de 30 que estamos aquí en el grupo, se los planteaba que ustedes es algo que hacen en el día a día, que simplemente estamos llamados a hacer, a escribir. Entonces, si recibe informe pedagógico cualitativo que describa el proceso de desarrollo del aprendizaje o no, entonces hoy porque yo voy a empezar a hacerlo, pero el estudiante, el maestro que lo va a recibir el otro año necesita saber esta información de ese estudiante. Y si esto realmente se da en la escuela, no tendrían que ocurrir cosas como que apenas en 4º grado me van a remitir un estudiante que viene con dificultades en el aprendizaje. Cuando me dice, yo pregunto, porque miren la pregunta clave que le hacía 2 encuentros anteriores, ¿en qué grado está? ¿Desde cuándo hace parte de la institución? Y me dicen, no, si él está aquí desde transición. Yo enseguida tengo que entrarme a preguntar qué pasó en esos 4 años anteriores. Y este instrumento nos permite hacer ese seguimiento de manera responsable. Aquí no es para mirar qué hizo el maestro el año anterior o qué no hizo, no, es un ejercicio de responsabilidad. ¿Por qué? Por el estudiante. Si está asistiendo a programas complementarios,
y estos programas son de tipo médico, de asistencia médica, actividades extracurriculares, como lo que le mencionaba anteriormente. Información de la institución en la que se matricula. Esto diríamos, ay, pero si él está matriculado en la número 11, o sea, esto es absurdo. No es absurdo porque este estudiante va a pasar, esta carpeta va a pasar a otra institución, es posible en otro momento. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. Anexo número 1. En el anexo número 2 está ya el plan individual de ajuste razonable y empieza por del anterior. Debería de haber una carpeta, un ejercicio en secretaría de este estudiante. Todo lo que reposa en el maestro en algunos aspectos, eso también debe de reposar allá. Docentes que elaboran y el cargo que tienen. Entonces, datos del estudiante. Miren, aquí ya entramos las características del estudiante. Entonces, miren, énfasis en gustos, intereses o aspectos que le desagradan, expectativas del estudiante y la familia. Entonces, miren, gustos e intereses o aspectos que les desagradan al estudiante, porque es que desde aquí es donde nosotros nos enganchamos en ese día con el estudiante para motivarle, incentivarle con algunas cosas. Y ustedes lo van sabiendo en la medida en que van conociendo al estudiante. O sea, yo le puedo preguntar a Luzma hoy sobre por ejemplo, sobre Dylan o sobre cualquier otro estudiante, Ayane, sobre Adme, y me va a decir, no, a él le gustaba esto, esto y esto. Entonces, si lo tenemos aquí, si yo me le acerco, él me trabaja así. O sea, cuando entro a hablar con ustedes, ustedes me describen todos esos aspectos, solo que necesitamos escribirlos. Descripción en términos de lo que hace, de lo que puede hacer o del apoyo que requiere. Competencias, cualidades, aprendizajes con que cuente el estudiante. Pero antes de pasar allá, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo eso que está allí se amplía, que sí lo tenemos. Vamos a pasar aquí. Entonces, miren, este fue un ejercicio que nos aportó, que hicieron desde el equipo de apoyo de la alcaldía de Florencia. Entonces, miren, aquí en esos aspectos, para ser más amplio, miren, todos los datos perinatales y de primera infancia del estudiante, si se baña solo, si come solo, si se viste solo, la dinámica familiar de qué tipo es, afectiva permisiva, las relaciones del estudiante con su familia, los eventos críticos, las condiciones de vivienda, eso están en este formato que nosotros tenemos en la institución de una manera pues más detallada, pero aquí tomé este ejemplo por tenerlo a la mano, las habilidades intelectuales del estudiante, y miren que simplemente es una sola parte. Las habilidades intelectuales entran, entonces miren que está 2.1, 2.2, este ejercicio ya nosotros lo ajustamos en la institución, que se acuerdan, maestras de transición, cuando entraron aquí en las habilidades intelectuales, hacer la valoración de los estudiantes que habíamos identificado con algunas particularidades, acorde a las dimensiones de transición, que sí, que es el ejercicio que ustedes hacen cuando hacen sus planes pedagógicos, y que en básica primaria el ejercicio es diferente y que en básica secundaria lo hicimos antes de iniciar esta pandemia. Y miren que aquí las preguntas son muy puntuales. Se valora como siempre, casi siempre, a veces o nunca, el estudiante, la parte de atención selectiva. Se centra, para ponerle algún ejemplo. Cuando se distrae, logra reorientar la atención a las metas que debe cumplir, retoma la tarea con facilidad. Siempre, casi siempre, a veces o nunca. O sea, las preguntas están muy puntualizadas. Colabórenme con el micrófono si alguien se le activó. Aquí Adriana y Luzma, ya. Están muy puntuales, que es algo que podamos hacer. Aquí no necesitamos, es la práctica. O sea, necesitamos que leer, mirar la dinámica. El estudiante logra mantenerse concentrado en clase por lapso de 40 a 45 minutos. 40 a 45 minutos es una clase.
No, definitivamente nunca lo hace, siempre se distrae con facilidad, cambia la atención, deja la actividad anterior con facilidad. O sea, son cosas del día a día, no es algo a lo que tengamos que tenerle miedo, porque esto, si me pudieron escuchar, porque en el video que se lo realicé, empecé desde lo que ustedes hacían a lo que nos lleva este formato en particular. Entonces, miren, los aspectos importantes, procesos de razonamiento, ahí le va especificando cada uno a uno esas competencias lectoras, escriturales, miren, de manera muy específica, en los textos complejos, extensos, de temas poco conocidos, con vocabulario de poca frecuencia y oraciones de difícil comprensión, quizás grado tercero o cuarto. Identifica la idea principal, identifica las ideas secundarias, realiza inferencias que vinculan sus conocimientos con el texto planteado. Eso nos damos cuenta. Aquí, en esto, hay que, acorde a las áreas, porque ya lo dice en el documento del PIAR, se va a dar y debe de quedar estipulado en los documentos institucionales, las políticas, cómo va a llevarse a cabo en transición, porque en transición es una sola maestra. En básica primaria, cada institución lo maneja diferente. Hay instituciones que rotan desde transición, o sea, hay una maestra para cada una de las áreas, pero en otras instituciones de primero a tercero es una sola maestra, pero ya cuarto y quinto hay rotación por área. Entonces, si hay rotación por áreas, quiere decir que de primero a tercero la responsabilidad es de la maestra directora de grupo, pero de cuarto a quinto deben organizarse mesas de trabajo para hacer este ejercicio, y que el maestro, quizás el maestro de lengua castellana puede dar mayor cuenta de eso, aunque el de ciencias naturales, también en ciencias naturales se lee, en matemáticas también se lee, y también hay unos ejercicios de complejidad. Entonces, la organización institucional va de elaboración del PIAR va a estar determinada por la forma en que está regulada la dinámica en la atención académica o en la atención pedagógica a los estudiantes. Y que aquí, ya este ejercicio por lo menos nosotros lo hicimos, miren que en básica secundaria se logró hacer a principio, antes de iniciar la pandemia, se organizaron por grados los maestros que están en ese grado, funciones ejecutivas, planificación, organización, y así sucesivamente. Entonces, esto hace parte de ese anexo número 2 para que posteriormente podamos hacer esto. Primer semestre, acorde a cada grado hay unos derechos básicos de aprendizaje. Entonces, el maestro tiene el referente de esos derechos básicos de aprendizaje, por ejemplo, y aquí hay un ejemplo, aquí en matemáticas, ciencias, lenguaje y otros, pero vamos a quedarnos con las áreas. Entonces, cada maestro va a dar cuenta de cuáles son las barreras que se evidencian en ese contexto sobre esas áreas que se deben de trabajar, o esos DBA que se deben de trabajar, acorde a esa valoración pedagógica. Entonces, es que el estudiante tiene dificultades en la parte de atención, pero parte de que ya yo tengo un esquema del estudiante, quizás a esta altura, esto es algo que se va haciendo en paralelo, por eso está el maestro y están las personas alrededor o los roles que se ejercen alrededor. Quizás ya hay un diagnóstico, quizás ya hay unas orientaciones del AEPS que me dicen, no, el estudiante tiene alteraciones en la parte de atención. Entonces, las orientaciones son estas y estas, en términos de convivencia o en términos de actividades. Es que yo debo de darle instrucciones una a una a los estudiantes, y eso me aplica, estoy pensando en uno y me aplica para todos, y así la respuesta va a ser más ajustada a lo que se espera en la parte académica. ¿Qué ajustes voy a realizar? ¿Qué apoyos, qué estrategias se necesitan allí? Y aquí se va dejando un espacio de evaluación, pero no es esa evaluación de que le voy a poner, si lo logró le voy a poner 5, 4, 3, 2, 1, no. Dejar espacio para las observaciones, ese seguimiento, miren, 3 veces como mínimo debo de hacer al año, y que va a estar sujeto a esa periodicidad establecida en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Quiere decir que si manejamos 4 periodos, entonces yo periodo a periodo
debo de abrir el espacio para ir mirando qué me funcionó, qué no me funcionó, por qué me funcionó, por qué no me funcionó. Y aún cuando en transición sea una sola maestra, transición 001, primero 001, primero 02, pues qué rico que nos podamos reunir las maestras de transición, mirar, compartirnos estrategias. Ahí es la importancia de la sistematización. Luzma dice, no, yo con este estudiante que tenía estas características, no es que tenía estos problemas, que tiene esta discapacidad, que tiene, no, con este estudiante, Andrés, miren, es que con Andrés, porque no, al final todos van haciendo parte de nuestro contexto, miren, yo con Andrés lo observé que tenía esto, esto y esto, y me acordé que con tal estudiante yo hacía esto, y miren, esto me funcionó, pero esto no me funcionó, y viene Yanni y le dice, ay, pero mira, puedes hacer esto, o sea, aquí el trabajo colaborativo va a ser trascendental. Entonces, miren, en la parte de bienestar social, inclusión y participación, que les mostraba en la participación, que cuenta la percepción del estudiante en su propia vida. Entonces, miren, eventos significativos e importantes que recuerdas y quisiera compartir, fortalezas y limitaciones que creen que los caracterizan. Entonces me dirán, ay, las maestras de transición, primero y segundo, o tercero, porque ya de pronto en básica secundaria al estudiante le queda más fácil hablar. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué tan fácil les queda a nosotros hablar de los eventos significativos e importantes en nuestra vida que recordemos? Que cuando ponemos la palabra significativos e importantes pensamos que es lo bonito que nos sucedió, pero significativo es eso que nos pudo marcar, entre comillas, para bien o para mal, que nos puede permitir ser más participativos o que nos puede bloquear en nuestro ejercicio de participación. Y aquí hay que ser muy sutil. Entonces, aquí hay un formato como guía de aspectos importantes, lineamientos a tener en cuenta. La forma en que abstraemos, miren, abstraemos u obtenemos esta información de los estudiantes va a marcar la diferencia. Como nosotros, entonces, por ejemplo, transición básica primaria, ustedes lo saben hacer mejor que yo. Hoy vamos a trabajar, hoy vamos a hacer, ¿qué quieren hacer? Unos dibujos sobre qué es lo que más les gusta, qué es lo que más prefieren. Y nosotros establecemos toda una línea, todo un panorama. Siempre debemos de muchos caminos, muchas rutas o muchos aspectos que ellos tengan toda una gama. Pero si nosotros le decimos, hoy vamos a hablar de lo que más nos gusta en la casa, todos se quedan en la casa. Es como cuando hacemos una mesa redonda y suele pasar. El primero menciona un aspecto, ¿qué fue lo que más me gustó de esta actividad? No la participación. Y ya viene el otro también y dice la participación, y eso se da un efecto. Por eso algunos pueden caer en cuenta cuando estamos en comunidad y haciendo una actividad, yo vengo y salto. Entonces vienen y me dicen, ay, pero si íbamos así a la derecha, por decirlo así, o si íbamos a la izquierda, ¿por qué vas a cambiar? Y lo reclaman así de una manera imperante. ¿Por qué? Porque ya yo estoy observando que están tomando el patrón de las opiniones o del ejercicio que los anteriores a ustedes vienen haciendo. Entonces, por eso es el cambio y la dinámica. Más que el cambio, es que esto tiene que ser un ejercicio de dinámica. Entonces, miren, los amigos, el tema de las normas, los límites y los castigos aquí va a ser importante que ustedes tengan esa concepción de cómo se maneja eso en la casa, porque acorde a eso es que el estudiante va a atender a sus indicaciones, no es hacer caso. No es hacer lo que yo diga porque yo soy la maestra y aquí se hace lo que yo diga, no. Es que el estudiante va a atender a sus indicaciones. Y pilas maestras de transición básica primaria, secundaria hay más o menos, pero a veces los niños que estamos teniendo en la escuela no es que tengan un trastorno posicionista desafiante, no es que tengan un problema de conducta, no es que tengan un problema de TDAH, no. Es que simplemente están en un ambiente muy permisivo donde ellos quieren hacer lo que quieran, lo que les complazca en el momento que quieran, no hay límites, no hay normas, y ellos en su edad no pueden discriminar
escuela, casa, y en la escuela van a repetir esos mismos patrones, Entonces, cuando nosotros escuchamos a los papás o a los cuidadores, las personas que están ahí, no, es que yo quiero que él haga esto, y viene el papá y me desautoriza, o viene la abuela y me desautoriza, y al final, bueno, él hace lo que quiera. Él en la escuela va a hacer lo que quiera. Entonces, cuando la maestra va a establecer unos parámetros, obviamente el niño va a chocar con eso, pero no tiene que ver con no querer hacer caso. O sea, ahí no le podemos poner una intención negativa de desafiante, no. Ahí tenemos que ubicarnos en la concepción del niño, y si tenemos esa referencia ya sabemos por qué él está actuando de esa manera, y eso nos va a dar un bagaje de cómo persuadirlo. Y por eso las rutinas al iniciar siempre deben de ser constante, día a día, y ahí vamos a ver la diferencia en el tiempo. Entonces, la percepción, miren que aquí es muy importante, la percepción del estudiante frente a su entorno escolar. Y nos ha pasado que cuando le preguntamos, ellos dicen, no, es que a mí no me tiene en cuenta, a mí no me deja participar, y cuando le preguntamos a la maestra dice, no, pero es que yo he notado que él tiene estas dificultades y lo que yo he hecho es esto y esto, pero resulta que el estudiante no le está viendo así. Y no quieres decir que tú seas una mala maestra, no, es que ya en ciertos aspectos, sobre todo básica, secundaria, esto debe ser dialogado con el estudiante. O sea, aquí por eso el tema de la evaluación formativa es muy fundamental, es algo que debemos de trabajar en la cultura institucional. Que el maestro le pregunte al estudiante, ¿cómo crees tú que yo puedo ayudarte? ¿Cómo crees tú que podemos hacer ese proceso de aprendizaje de tal aspecto? Miren, pues lastimosamente no hemos podido participar en algunas cosas porque se van cruzando tantas actividades, pero gracias a Dios hemos ido saliendo de, por lo menos los niños en condiciones con discapacidad visual, que estaban relegados a que no podían practicar ningún deporte, el área de educación física, allí sentaditos, ahí quizás escuchando nada más los ruidos, y cómo el área de educación física es tan fundamental en estos estudiantes. Pero ¿de qué va a depender? De que yo conciba de que es posible, y que en ese posible yo me dé en la tarea de investigar y de buscar y mirar las maneras, las condiciones que tiene mi estudiante y cómo yo las puedo llevar a cabo. O sea, cómo puedo reforzar mi práctica. Exacto, así ya. El PIAR nos sirve para eliminar barreras, las cuales pueden ser de actitud física, condiciones externas, familiares, entre otras. Aquí Janet es nuestra docente líder abanderada en el departamento del META en todo este tema con los estudiantes con discapacidad visual. Entonces, miren. Miren algo importante aquí. Bueno, aquí ya yo se los decía. Miren la nota. Para educación inicial y preescolar, los propósitos se orientan de acuerdo a las bases curriculares para la educación inicial y los DBA de transición, que no son por áreas ni asignaturas. Importante. Entonces, es un ejercicio de ajuste. Las instituciones podrán ajustar de acuerdo con los avances en educación inclusiva y con su CIE. Entonces, tenemos un referente, ahora vamos a ver a dónde estamos y hacia dónde queremos llevar esto. Pero aquí va a ser fundamental la actitud que cada uno pueda tener. Entonces, continuamos con esta parte. Ahí nos sigue dando, se me faltaba. Entonces, miren que pueden ser aspectos académicos, acorde a las áreas. Y aquí en esto es importante, por ejemplo, a veces yo escucho, no, es que en matemática le va muy bien, pero en lenguaje no lee, no entiende, no escribe. Hay que mirar las condiciones y mirar cómo compensamos, que podamos estimular, ahí es donde es la atención diferencial, esas habilidades que tiene en el área de matemáticas, por ejemplo, y que eso nos pueda llevar, y eso que escucho a veces algunos maestros que dicen, pero es que mi área es igual de importante que la otra área. No podemos ponernos en esto con los estudiantes, porque aquí la prioridad
es mantener la motivación del estudiante frente a la escuela. Entonces, como en trabajo en equipo podemos ir estimulando, y aquí la parte de la transversalidad es fundamental. Los otros aspectos están relacionados con la convivencia, la socialización, la participación, la autonomía y el autocontrol de esos estudiantes. Entonces, seguido a eso, y ya aquí las personas que me mandaron los PR pueden ya ir diciendo qué me falta, qué tengo, qué lenguaje utilicé, que algunas me sorprendieron porque me han hecho otros escritos más condensados. Entonces, a partir de este ejercicio, miren, ya hicimos una valoración de contexto, ya hicimos una valoración pedagógica. Ahora vamos a mirar cuáles son esas recomendaciones para el plan de mejoramiento institucional en aras de la eliminación de esas barreras y la creación, miren, creación de procesos de participación, aprendizaje y progreso de ese estudiante. Entonces, ¿quiénes son los actores que allí intervienen? Familia, cuidadores o con quienes vive el estudiante. ¿Qué acciones consideramos deben de tenerse en cuenta y cuáles son las estrategias a implementarlas? Miren, son dos cosas muy diferentes. Acciones y lo segundo son estrategias. ¿Cómo eso que pensamos se puede llevar a cabo? Y aquí nos vamos a erradicar, no, es que ese papá no colabora, no, es que ese papá no quiere hacer nada, es que ese papá no va a apagar los micrófonos si se me activan. Vamos a mirar qué estrategias. Estamos llamados a trabajar sobre las estrategias. Cero excusa, cero pero es que yo estoy cansada, pero es que tengo tantos estudiantes, el pero. Adelante, Yanni. Ayer mirando una película, con un curso que es un diplomado que estamos haciendo, había una frase muy importante, la cual les dice así: como profesores tenemos una gran tarea, reconocer que existe una gran diversidad entre los estudiantes y así movilizar el cambio desde ya. O sea, somos nosotros como profesores que debemos de estar, como dice Alessa, dejando esos peros. A mí me pasaba igual. Sí, me pasaba igual, pero cuando uno empieza a dar esos peros, empieza a ver que cambia la vida del estudiante y también cambia la vida de uno como docente. Bueno, Yanni, si tú me permites, yo puedo contar un poquito de la experiencia de ella. ¿Estabas en aula, en aula multigrado, en aula, ¿cómo es? Soy docente de la aceleración del aprendizaje. Y lastimosamente allí llegan todos los estudiantes que a veces lastimosamente, me lo perdonan los maestros que puedan estarme escuchando, no queremos en otras aulas. No sé por qué un programa tan bonito lo tergiversamos tanto. Entonces allá le mandaron a Yane a estos hermosos ángeles, niños, Milagros y los demás se los mandaron a Yanet. Bueno, vamos a echárselos allá a Yanet. Y Yanet cero, ¿cierto, Yanet? De braille, cero de casi todo cuando ellos te llegaron. Sí, señora, 0, 0. Y ahora podemos ver cómo es toda una experta en braille y en todos los aspectos asociados. ¿Por qué? Porque simplemente hubo un compromiso personal que como docentes estamos convocados a llevarlo a cabo. Gracias por esa intervención. Entonces, docentes, acciones de la parte directiva, de los administrativos, de los pares y compañeros. Hay momentos en que dependiendo de esa condición que esté asociada, miren cómo me expreso, de esa condición que esté asociada al estudiante, a Andrés o a Daniel, yo debo de hablar con los padres, con sus compañeros en un ejercicio muy didáctico, en algo que no es que le demos cuenta a sus compañeros de que el estudiante tiene un problema, tiene un defecto, tiene una discapacidad, y entonces que ellos tienen que ayudarle y utilizamos estas palabras, ay, porque pobrecito, miren, él no ve. Entonces cuando ustedes vean que él va caminando, entonces ustedes se echan a un ladito, no, aquí nuestro lenguaje va a marcar mucho la diferencia. Y quizás cuando nosotros
creo firmemente en esto, que cuando trabajemos sobre nuestro lenguaje y sobre la parte de las instrucciones, nuestra clase en general avanza significativamente, y más que eso es la acogida, el que ellos puedan sentirse como familia. Y aquí les entro a decir que los que no se han visto la película de, ¿cómo es? La de Escritores de la Libertad, ¿sí? La que publicamos en el grupo de Facebook, la vean. Este es el ejemplo clave de lo que es hacer un plan individual de ajustes razonables. Todos estos documentos, entonces miren aquí, firma y cargo de quienes realizan el proceso de valoración, docentes, coordinadores, docentes de apoyo en caso de estar, u otro profesional que esté allí. Pero sello principal, maestro. Ay, es que le están poniendo tanta carga a estos pobres maestros. No, esto lo hacen ustedes en su día a día. Simplemente es el ejercicio de sistematizar. Ahora, todo este ejercicio, miren, ya tuvimos todo ese contexto del estudiante, familiar, habilidades intelectuales. Miren, habilidades intelectuales. Aquí no estamos hablando ya ni de coeficiente intelectual, ni otros términos que todavía a veces utilizamos, bienestar emocional, conducta adaptativa, pero no es esa conducta adaptativa de si se ajusta o no se ajusta en términos de normalidad y anormalidad, no es por ahí. Salud, bienestar físico, participación e inclusión social. Y quizás a veces nada más, como les decía ahorita, tenemos que cambiar nuestro lenguaje en algunos aspectos, dar unas orientaciones precisas, mirar qué apoyos entre los compañeros se pueden llevar a cabo. A mí me encanta cuando les escucho a ustedes que tienen sus monitores dentro de del aula, pero es muy sutil cómo manejamos esto, porque entonces cuando escucho a los estudiantes, no, es que como yo no sé nada y yo soy el malo del salón, ya por lo menos no escucho como en otros contextos escuchaba como nosotros somos los brutos del salón, entonces, y él sí es el que sabe y él es el adelantado del salón, entonces él me ayuda a mí. Ahí le perdemos el sentido porque entonces este estudiante se está sintiendo apagado y quizás le pierde el sentido. Entonces, debe de haber un acta de acuerdo. Miren aquí, nombres de los equipos directivos y de los docentes, nombre del padre de familia, la relación del padre de familia. Aquí nos los explica clarito. Miren, vuelve y el acuerdo retoma el concepto de educación inclusiva para que vayamos interiorizándolo. Reconoce, valora, responde a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas para promover desarrollo, aprendizaje y participación. Si les hiciera un saque en una hoja, ¿qué es lo que promovemos? 3 aspectos claves: desarrollo, aprendizaje y participación en un ambiente común sin discriminación y exclusión. Entonces, solo va a ser posible cuando se aunan esfuerzos, colegio, estudiante y familia. Por eso la importancia de formalizar todas estas actas de acuerdo. Entonces, donde dan cuenta que el establecimiento educativo ha realizado una valoración, no ha hecho un diagnóstico, no ha determinado no. Aquí ha hecho un ejercicio sistemático de la vida de un estudiante. Y donde ya ahí se definió obviamente que la escuela viene con unos compromisos que facilitarán ese proceso educativo y que a partir de allí la familia se compromete. Entonces aquí se dejan consignados, por ejemplo, el ejercicio que hicimos a bien el año pasado en básica primaria sobre todo, donde dábamos cuenta de 3 aspectos. Una, que el padre de familia, le anexamos a este escrito, el padre de familia atendió las recomendaciones, hasta ese momento era de llevar al estudiante a la EPS, hacerle su valoración, quizás buscarle un apoyo, un refuerzo, se pudieron visualizar algunos compromisos más de tiempo de los padres de familia con los estudiantes, con sus hijos, pues. Y el padre de familia atendió a los requerimientos y está en el proceso de seguimiento. El padre de familia atendió a los requerimientos, pero no hizo, no llevó, no, o sea, sí los escuchó, pero no
no avanzó en ese proceso, no dio cuenta, aquí debe los tiempos acorde a la dinámica de las EPS en cada una de las entidades es importante. No podemos pretender que de la noche a la mañana ya el padre de familia consiguió una cita y él nos dirá, es que ya yo he ido, mire, he solicitado y eso, entonces ahí se hace un ajuste. Entonces debemos de contactar a la Secretaría de Salud que nos apoye porque sí el padre ha hecho el ejercicio, pero la EPS no le ha dado la cita médica. Entonces hacemos un escrito a la Secretaría con todos esos soportes para que ellos hagan la gestión y el estudiante reciba la atención oportuna y ahí se plantean todo el decreto, la norma, y eso es en algunos contextos rápido, pero es importante hacerlo. A veces simplemente con una remisión ya la EPS sí se ve pellizcada a darle la atención al estudiante y que de todo eso tengamos copia. O finalmente el padre de familia no ha atendido las recomendaciones y ahí nosotros abogamos a los derechos y las responsabilidades. Es allí cuando ya hemos recorrido todo esto que quizás nos vemos en la necesidad de remitir al niño, poner a SBF en conocimiento de todas estas situaciones, o si en las secretarías hay un equipo de apoyo a todos estos procesos. Todo va a depender, aquí es importante, ya lo miraremos muy puntual en la próxima sesión, quiénes son los actores que están alrededor de manera interinstitucional en todo este proceso. Pero debemos de ir consignando todos esos compromisos que el padre de familia hace. Entonces, y miren que aquí lo describimos. Esa frecuencia, si es diaria, si es semanal, si es permanente, todo este tema de los apoyos. Todavía ahora los apoyos, eso es otro curso casi que aparte, otra capacitación aparte que necesitamos allí para que ustedes miren de qué tipo se requieren esos apoyos. Y aquí, todos los compromisos de cada una de las partes en este documento. Vamos a mostrarle aquí para ver si aquí hay algo más que pueda ampliar, ¿no? Miren, aquí está. Las fechas de seguimiento puede ser importante. Miren, aquí hay, estos formatos van ajustados a cada una de las entidades, a donde, al profesional que se remite. Va a depender también de cada país, de la EPS que tenga cómo es que es el estudiante, porque si tiene una medicina prepagada, yo directamente, bueno, y la norma lo dice, no es el médico el que hace un diagnóstico, no es el fonoaudiólogo, el trabajador social que hace un diagnóstico dependiendo de las características del estudiante, de dónde debe de venir esto autorizado. Entonces, miren, datos del profesional de apoyo que realiza la impresión pedagógica. Por eso el discurso se observa en el estudiante esto y esto. Entonces, cuando vemos un estudiante que tiene de pronto algo asociado a la parte sensorial, visual o auditiva, yo debo de ir y buscar el lenguaje, o sea, o apoyarme en mí o en la persona que esté a la mano, buscar. Todo esto tiene que ser como la Biblia del maestro, dependiendo, porque de pronto en la institución yo recibo de ustedes y doy trámite, pero en otras partes el ejercicio lo va a hacer el maestro, pues lastimosamente. Entonces, si hay una medicina prepagada, yo directamente remito a pediatría, pero en otros tengo que hacerlo al médico general y a su vez hace el ejercicio. Y si son psicosociales, debe ser directamente a psiquiatría, no ni siquiera el estudiante debe pasar por medicina general, pero esto va dependiendo de las condiciones de cada uno. Entonces, así a grosso modo son los aspectos que vamos a tener en cuenta como lineamientos básicos dentro del ejercicio de valoración pedagógica de los estudiantes. Bueno, estamos bien de tiempo. ¿A qué estamos llamados todos? Y es la propuesta que venía presentando en la institución desde el año pasado frente al seguimiento de los estudiantes. Y que
aplica más ahora teniendo en cuenta esta formación forzosa en las herramientas tecnológicas. Porque dirán, bueno, pero si esto lo debe hacer el maestro, entonces la orientadora escolar, la coordinadora, papel que va, papel que viene, las 2 jornadas, las 2 sedes, mejor dicho, se vuelve una locura. Entonces, la tecnología nos aporta un recurso básico, fundamental, que está a la mano de todos en el momento justo, la información queda allí. Y, entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo estaba sistematizando. Por lo menos aquí hay un caso de TDAH. Entonces, por ejemplo, esta herramienta OneNote de Microsoft nos permite, facilito, hacer este seguimiento del estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí están los datos de identificación del estudiante. Yo simplemente empiezo a hacer todo este ejercicio de digitación y así como ustedes nos mandaron que algunos hicieron emoticones, colocaron una foto, todo esto lo puedo pegar aquí facilito. O sea, esto es mi diario con los estudiantes, que dependiendo de la configuración, las personas tienen acceso. Tiene acceso la coordinadora, tengo acceso yo como docente orientadora y tiene acceso el maestro. Entonces yo simplemente en un ejercicio de planificación decimos, bueno, a tal fecha el maestro va a llenar los datos de identificación, obviamente me va a hacer la remisión, va a llenar, pero no necesitan hacerme remisión para que ustedes cada uno como maestro tenga un archivo. Miren, aquí por ejemplo tengo a Diego Andrés, en la sesión 2 tengo a a Paola, en la donde dice sección 2 tengo a Camilo, y así yo voy llenando a cada uno de mis estudiantes. Simplemente se me va a desplegar esto. Y yo llego y contesto y vida familiar, grupo étnico, número de teléfono, tengo yo el acceso y como ya ustedes me lo remitieron, entonces yo voy complementando esa información. Ya me entrevisté con los padres de familia, entonces yo voy escribiendo hacia abajo. Ah, bueno, ya yo voy aquí, la seño Adriana me dijo que él vive con la mamá, ella tiene conocimiento de que vive con la mamá y con el hermano, pero cuando yo cité a la mamá me dijo, no, y ahora vive un tío, la abuela, se vinieron para acá. Entonces yo voy agregando la fecha, no sé, martes 15, 16 de julio 2021. 2021, se me informa, bueno, que o ahí en el mismo esquema que puedo hacer, porque esto me permite, funciona como Word, cualquiera lo puede manejar, voy anexando la información y a la otra persona al mismo tiempo puede ir viendo lo que ya está allí escrito. Que la señora Mildred o Juliet se entrevistaron con el padre de familia, entonces van alimentando esa información porque miren cómo lo diseñé aquí. Entonces miren que de lo que le presenté, datos de identificación, contexto, habilidades de los estudiantes, bienestar emocional y habilidades afectivas. O sea, cada uno de los componentes aquí está. Y eso lo vamos llenando. O sea, aquí no hay límites de hojas, es que se me acabaron las hojas, es que no tengo más hojas. No, aquí no hay nada de eso. Entonces, perfil de fortalezas. Miren, perfil de fortalezas, limitaciones y necesidades. O sea, voy haciendo un esquemita por cada uno y simplemente voy llenando y él se va autoguardando. Aquí no es que vamos a temer que se fue la luz, que no guardé, que se me olvidó. No, aquí todo les queda. Las metas de aprendizaje, Los reportes médicos, vengo, tomo un capture con mi celular, ahí mismo, y ¡paz! Vengo y lo subo aquí a este archivo y ahí me van quedando. Le voy poniendo una fecha para saber en qué momento. La seño sálida, que está en la jornada de la tarde, y hoy me tocaba en La Pilar, la seño viene y me lo manda, si no lo puedo hacer ella porque ahí mismo no tiene la herramienta de montarlo aquí. Ay, mira Alexandra, el padre de familia me trajo esto. Le tomó la foto, me lo mandó y yo ahí mismo de mi celular, vengo y lo monto aquí. Y ahí quedó. Ni se perdió, ni en que en tanto papel, ni que, no, aquí ya y todo va quedando a la mano. Miren, hacemos esto y aquí vamos llenando de pronto más información del estudiante. Y aquí, por periodo, bueno, nada más anoté 2 periodos como ejemplo, cuál fue el seguimiento del primer periodo. En un acto
muy responsable y muy juicioso, con algunos padres lo podríamos hacer, porque es que aquí no tiene que haber ningún secreto del estudiante, porque todo va a depender del lenguaje. El papá podría ayudarnos en este ejercicio, debería de ser, pero ahí todavía nos falta como un camino por recorrer. Y esto, por ejemplo, este enlace acá del informe, se lo pasamos a los estudiantes, no hay papel, no hay nada, simplemente ya el padre de familia ahí le vamos retroalimentando de cómo el estudiante se hizo. Lo logramos hacer en básica primaria con uno de los estudiantes, o sea, más allá de ese perfil de notas que el CIE o que el sistema, ¿cómo es? Bueno, donde se colocan las notas, ahorita se me escapa, está en algunos estudiantes, nos lo reclamaba una mamá, su hijo siempre por las calificaciones, porque se ha adoptado la mala costumbre de colocarle un 3, un 3.2, hay un 3 como para ayudarlo y que no quede, porque esa es la ayuda que el estudiante necesita. Entonces obviamente ese 3 va a llevar al estudiante a la última fila de esa escala de lugares en el boletín. Entonces, que nosotros podamos hacer un informe cualitativo de ese estudiante y que en esos espacios, ya lo hemos venido haciendo, espero que las otras instituciones también lo puedan hacer, cuando hay las izadas de bandera, no solamente tenemos que salir de ese estudiante de ese primer lugar, aún ese estudiante que ocupa ese primer lugar tiene muchas otras capacidades y fortalezas que resaltar más allá de ahí, porque cuando hacemos eso, tenemos otra lista de estudiantes que por muchas situaciones que no deben de ser importantes no van a llegar a ese primer lugar, pero tienen mucho que destacar. Entonces, en esa planeación institucional de celebraciones y de exaltaciones, debe de haber también un protocolo, y muchos lo hacen, pero no le damos tanta relevancia como deberíamos de darla, y que ya estamos llamados en mora de eso. Y no es porque el estudiante se sienta feliz, ay, como para que se motive ahí, y que estos estudiantes nos escuchan. Muchos nos escuchan cuando decimos, y entonces sí, se le dio la medallita, y el otro, de pronto ese no escucha, pero el otro escuchó y dice, no, es que ese se lo dieron porque como es el malo, entonces la señora quiere que se motive. Los he escuchado, aún en básica primaria, aún en transición, tienen un mundo así. Entonces miren la sutileza del lenguaje. Entonces, como periodo a periodo, aquí vamos haciendo nuestra consignación, nuestro seguimiento de los estudiantes, informe final, cerramos año, y aquí él nos deja ir agregando esto. Entonces aquí obviamente le podemos agregar 2021 y ya el otro año 2022, y resulta que ya Olga no va a seguir con ese estudiante. Entonces a principio de año miramos todos estos seguimientos que llevamos, ya se distribuyó los grados, entonces resulta que Mariela va a ser la maestra de tercero 01, donde está Andrés Felipe. Esta información debe de pasar a ella, no para mirar, no, es que este estudiante era malo, es que este estudiante, no desde ahí, sino desde, por favor, fortalezas, capacidades, gustos e intereses. Y esto uno a uno. Entonces aquí no necesitamos hojas, aquí no necesitamos nada de eso. Dentro de esa ruta de atención integral, entonces, bueno, aquí ya yo lo tengo consignado como el ejercicio general para la institución, que se va complementando en seguimiento académico, en seguimiento convivencial. Y ya a nivel institucional, ya este formato lo tengo yo como área de orientación escolar, que acorde a todo eso, o sea, primero miramos, ya hicimos un ejercicio particular, aula a aula o grado a grado, y empezamos a sistematizar. Resulta que nos dimos cuenta que en básica primaria hay una predominancia de estudiantes con discapacidad visual, pero en básica secundaria predomina unas condiciones de discapacidad cognitiva, o tal vez de TDAH, o tal vez de convivencia. Entonces, vamos a ver qué ajustes hacemos dentro de ese PEI, dentro de ese CIE, porque miren que todo esto es año a año que se va revisando y se van haciendo ajustes y se van consolidando.
Hay que hacer un ejercicio de capacitación de diseño universal de aprendizaje, aquí es fundamental, pero cuando lo hagan ustedes se van a dar cuenta que mucho de esto ustedes lo hacen simplemente que no lo tienen conceptualizado, y esto nos va a dar cuenta de todo este ejercicio de investigación formativa, que ya con empezar a escribir sobre un estudiante y dejar nuestras apreciaciones allí, porque aquí falta la parte de la postura del maestro, en un apartado allí, de cómo va haciendo también todo ese seguimiento o esa parte de formación y contribución. Ya ahí tenemos un ejercicio de investigación formativa, ya ahí tenemos proyectos que presentar, que experiencias que compartir. Y a esta altura todos los que están aquí viendo esto tienen mucho que decir. Entonces, este es el formato esta es la otra propuesta que tenemos para ustedes. Es que quiero compartirles aquí. Aquí me está haciendo eco con Gina. ¿Qué les quiero compartir aquí? Que son muchas maneras. Tenemos, ay Gina, aquí tu micrófono se me habilita y me cruza. Entonces miren, tenemos muchas maneras. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Entonces miren, tenemos muchas maneras. ¿Qué es lo importante consignar aquí? Los lineamientos, hay unos lineamientos que son nuestros referentes básicos. Unos lineamientos que son nuestros referentes básicos y que a partir de allí ya el diseño, la forma de consignar eso ya va a depender de las características de cada uno de ustedes, de la creatividad que le podamos colocar a ese documento, a esa herramienta. Que hay unos principios generales que vamos a respetar, que debemos consignar teniendo en cuenta que es un documento que va a pasar a otras personas en su momento. Que el ejercicio no puede ser de ocultar información porque pues no tendría sentido, con eso no ayudamos al estudiante. Ahora, que el estudiante se porta mal, que el estudiante es la forma en que presentamos esa parte del lenguaje. La señora pregunta que si, ¿cuál es la pregunta, Cele, que no está bien como bien escrita? ¿Puedes habilitar el micrófono? Que si desde ya hay que aplicar el formato. Ya lo venimos aplicando. Sí, claro, eso es desde ya. Pero ¿a qué voy? A que cada institución, cada maestro, nosotros vamos a tener unos referentes, ¿cierto? Que son los lineamientos que yo le hice la presentación en la diapositiva, que el ministerio, y ustedes, ahí sí tenemos que ser muy juiciosos. Hay gente que me discute algunas cosas, términos, que encontró este formato por aquí. Yo, créanme que en todo lo que yo les voy planteando aquí, yo voy a la norma, voy a mis documentos de orientaciones hasta la fecha. Lo último que ha salido es el decreto 1421, y que estoy al día, porque estoy trabajando sobre las políticas con la Fundación Saldarriaga, las políticas institucionales, ¿cierto? Entonces hay unos referentes básicos, hay unos lineamientos básicos. Ahora es la forma, miren la forma digital en que yo les estoy presentando una manera de hacer ese seguimiento de los estudiantes. ¿Por qué? Porque son 2.100 y pico de estudiantes en la institución, soy yo sola, son 2 sedes, son 2 jornadas, ¿y qué me permite eso? Poder tener información a la mano. Allí no les mostré, pero ya estábamos llevando sistematizado los casos que me iban refiriendo. Entonces yo simplemente, Mildred me dice, mira, tengo tal caso de tal estudiante, y yo miro en mi OneNote si ese estudiante me lo remitieron o no, y digo, ah, mira, si este estudiante, ahí mismo en el celular. Entonces es la facilidad de esta herramienta, que es a la que le invito que podamos utilizar. Obviamente, dependiendo de las condiciones tecnológicas y conectividad y todo eso, importante en la parte escrita, y los ajustes que haya que hacer. Entonces sí, o sea, ya nosotros tenemos las carpetas
de los estudiantes que hacen parte de la institución. Que hay cosas que hay que ir alimentando, sí, llegamos hasta la parte de valoración pedagógica. Año a año hay que hacer los compromisos con los padres de familia, retomar, poner al día los maestros nuevos que van ingresando, que van tomando el aula. Pero por supuesto que sí, desde el 2017, el ejercicio. El formulario se llena en el momento de la matrícula a partir de allí. Ya ahí se hizo un pequeño ajuste, porque ahí sí es pequeño. Por ejemplo, con los estudiantes que entran a transición, algunos papás no son tan honestos cuando se les pregunta sobre algunas condiciones con las que los estudiantes pueden venir. Y Luzma, nuestros estudiantes de transición deberían de llegar, y eso debe quedar dentro de las políticas institucionales, con su carpeta de seguimiento de si vienen de un colegio privado o si vienen de un CDI. También hay unos lineamientos frente a todo esto de los CDIs, para los CDIs desde la política de primera infancia. Ellos deberían, o sea, cuando nosotros los recibimos en la institución, ahí debería de estar eso, para nosotros tener un bagaje, escúchenme bien, un bagaje, un panorama, un contexto de cuál es ese estudiante que estamos recibiendo. No, así ese, no para decir si lo admitimos o no lo admitimos, no puede ser la política. Diferente a que si es un estudiante de 15 años que nunca ha estudiado, y como nunca ha estudiado, ¿para dónde debe ir? ¿Para transición o para primero? Eso es otro aspecto muy diferente. Por eso miren que la importancia de que antes que ustedes reciban 2021 al estudiante en transición o en cualquier grado que es nuevo, ya el ejercicio que hemos debido hacer, el digitador que está recibiendo los papeles del estudiante, y que lo primero que se va a fijar es el grado al que está aplicando, la edad que tiene, y ahí enseguida se prende la alerta, pero ojo para qué es esa alerta. No para decirle, no, usted tiene tantos años, no es la responsabilidad de él. Usted tiene tantos años para tal grado, aquí no se puede recibir porque tal cosa. No, deben de haber unos protocolos establecidos allí, quizás dependiendo, llamar a la coordinadora que ya debe de estar preparada en estos temas, o a la rectora en su defecto, dependiendo de la política institucional de cada institución. Luzma, es que si eso queda consignado en los lineamientos, en las políticas, cuando se hace la publicación de los requisitos, cuando se entregan cuáles son los requisitos, así como se pide certificado de salud médica, ahí debe de estar consignado ese requisito, eso debe de estar consignado allí como requisito, y cuando ya a ustedes se le van a entregar los grupos, estoy hablando de primero, o si es un estudiante nuevo que llegue, así llegue a octavo, aquí está esta información de este estudiante. Y ahí sí debemos nosotros de ir trabajando sobre esta parte de digitalización para que los procesos puedan ser más óptimos y pertinentes. Entonces, abro el espacio de preguntas. Quiero que los invito, pues, de verdad. Nada más 5 personas pudieron ver el video que yo les preparé dentro de este componente. ¿Por qué? Porque a mí YouTube me muestra quiénes son las personas que los vieron, porque ese video está no listado, entonces él me muestra las vistas que hicieron, entonces solamente 5 personas vieron ese video. Es importante que lo miren, es importante que miren el video que les presenté inicialmente y que tengan en cuenta estos lineamientos de la presentación, que fueron los que yo a grandes rasgos le establecí cuando estaban cuando les hice la orientación frente al proyecto o al trabajo final, que yo espero que puedan presentar en la próxima vez. Y que sí debemos establecer como unos ítems. Esto hace parte de la información personal. Aquí me van a permitir, yo les voy a mostrar el ejemplo que más se acercó a los lineamientos que yo le estaba estableciendo. Y vayan escribiendo, pregunten todo lo que puedan preguntar ahorita para yo poder darle orientaciones. Entonces los escucho, pueden abrir el micrófono. Jane, no sé en qué me puedes apoyar dentro de tu
dentro de tu experiencia. María Janet, ¿sí me escuchan? Sí se escucha, Alex. Ah, bueno, entonces, a ver, aquí hay mucho por preguntar porque hay mucho por hacer y sobre todo hay mucho por escribir. Entonces, quiero escucharles de verdad. Mis queridas maestras, el otro año el ejercicio es parte de ustedes. Dependiendo de las disposiciones, no sé si la seño volvió a ingresar, la seño Nelsi. No, la seño Nelsi no volvió a ingresar. Dependiendo de las disposiciones que establezca la institución, miraremos, esta es la manera más práctica de poder hacer el ejercicio a través de esta herramienta de OneNote, porque va a estar a la mano, no necesitan que yo esté de manera presencial, sino que ya yo cuando llego a alguna sede o jornada, ya yo voy con un referente de la situación, entonces no tengo que estar como preguntando y cuéntame, porque imagínense un solo día para primaria, 2 días en en otro, un solo día para una sola jornada, entonces sí miren cómo esta herramienta nos puede facilitar cosas. Y este es un ejercicio, o sea, esto que hoy les he presentado, mis queridas y mis queridos, lo deben de llevar a cabo ustedes. Ustedes le van a poner color, ustedes le van a poner fotografías, ustedes allí, por ejemplo, Gina, tengo a Gina está aquí, sí, Gina está aquí de referencia con nuestro hermoso personaje, con Adme. Todas esas cosas, por ejemplo, Gina, que tú me vas compartiendo de él, ahí vamos haciendo un copy-paste allí en esa herramienta, en esa plataforma, en esa herramienta. Y ahí nos va a permitir ir dando cuenta de eso, que lo colocamos a hacer un dibujo sobre su familia. Esa parte por lo menos con los niños, y con bachillerato también. Esa información debe de partir, o sea, mi postura es, y a eso iba este año, a que los estudiantes pudieran ellos mismos hacer su propio PR hasta donde le corresponde. Sería un ejercicio realmente muy, 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 muy nutritivo y se puede hacer desde transición. El año pasado hicimos algo, pero muy sencillo porque el internet no nos colaboró con unos 4 o 5 niños de básica primaria, donde ellos dibujaban a su familia, entonces luego los ponemos a escribir sobre su familia, y ¿qué hacemos? Simplemente le tomamos una fotografía a eso y lo colocamos aquí, y ahí nos va quedando toda esa historia del estudiante, que lo vamos a hacer en físico, venimos, y ustedes que saben hacer esos álbumes tan hermosos, y ahí vamos escribiendo a mano, puede ser, o sea, se nos enseñó, o puede utilizar cualquiera de las dos situaciones. Nadie nos dijo que tiene que ser así, el formato así, la hojita así, no. Esto es cuestión de que es la vida del estudiante, la vida escolar del estudiante, y que, o sea, es su diario escolar. Entonces, me encantó la película de Escritores de la Libertad, porque lo que hizo esa maestra, la que no se lo ha visto, el que no se lo ha visto, véalo, es a lo que estamos llamados. Ella les dio un cuaderno y el estudiante se permitió escribir lo que consideraba de su vida. Y solamente cuando hizo eso y la maestra leyó y se contextualizó, pudo hacer un giro de 360 grados frente a la dinámica que llevaban los estudiantes, y los estudiantes empezaron, aún con actitudes que diríamos, ay, es un grosero, es esto, está faltando a la norma, el respeto, sacaron todo eso que tenían y se permitieron, establecieron conexión. Entonces, los escucho, señoras y señores. Bueno, Alex, yo tenía aquí como, más que una pregunta, de pronto es como una inquietud acerca, veía lo que nos compartías del ajuste que le hicieron al instrumento en el departamento de Meta, ¿fue? No, ese es de Caquetá. De Caquetá, perdón. Y yo pues tú sabes ya en el contexto que yo pues laboro, y no sé si de pronto pasarle la propuesta a mi directora y a su vez a la coordinadora de si se puede incluir ahí
pues de pronto algunos aspectos ya de pronto culturales propios de pronto de la comunidad educativa que nosotros manejamos, del contexto. Por lo menos de pronto lo que es, tú sabes que los estudiantes manejan una lengua materna, entonces muchas veces he notado que la mayoría de los compañeros, a veces que no pertenecen a la cultura, tienden a enfrascar al que el niño tiene un problema de aprendizaje, y es quizás de pronto porque no se aborda o no se llega al niño de la manera adecuada. Ya, o sea, entonces de pronto no sé si hacerle ese ajuste, no sé si de pronto qué idea me puedes dar, no sé si está bien, si se puede, pues por lo que veo sí se puede, no sé si me ayudarías ahí. Es que miren, claro que sí, o sea, ya quisiera ver eso. Por eso les digo, no es una camisa, o sea, el formato así como está presentado, no es una camisa de fuerzas. Es simplemente que acorde a cada contexto, por eso miren que les coloqué el ejemplo de nuestra población de estudiantes de nacionalidad venezolana, y los tenemos, ahí no dice nada de eso, pero si yo voy haciendo un ejercicio contextualizado, yo debo describirlo, nacionalidad o condiciones, o mirar de acuerdo a las características étnicas y todo eso, ahí esa observación debe estar allí. Entonces, por eso les digo, son unos referentes, hay unos referentes, pero todo lo que yo considere que hace parte de la vida, por eso dice contexto del estudiante, ahí debe de estar consignado. Y cada uno de estos aspectos hay que revisarlos calmadamente y ya después se va haciendo de nuestra rutina. Entonces, tú vas haciendo el diario de campo de nuestros estudiantes, sino que a veces lo hacemos, entonces hoy atendí a tal estudiante y tal estudiante me dijo esto, pero no, aquí de pronto algunos de los otros maestros me dirían, es el observador del estudiante. Pero miren que a veces qué tan limitados estamos con esos observadores, pero ya aquí con algunos estudiantes que requieran, porque ameritan un seguimiento año a año, yo debo de hacer este ejercicio, por eso plan individual de ajustes razonables de este estudiante, porque amerita que yo le haga ese seguimiento, porque amerita que hayan unos ajustes. Entonces, por ejemplo, hay un estudiante que yo en lenguaje coloquial, porque no es así, que yo veo que se acerca mucho al tablero, o que el cuaderno se lo pone muy así, y de una yo no voy a decir ese estudiante tiene una discapacidad visual. Ruta, hablar con la mamá, si no sé si el estudiante, porque la maestra me puede decir, es que él usa lentes y no se los han podido comprar. Bueno, ya yo sé que es eso, pero yo debo de seguir ahí insistente y mirar las maneras de que le consigan sus lentes. Pero si no, abordar con la mamá. Yo he venido observando que el niño se pega mucho al cuaderno, que cuando escribo algo en el tablero a él se le dificulta mucho, se levanta de la silla y va, constantemente me está preguntando qué escribir en el tablero, y ahí tengo que revisar dos cosas. Antes de ir donde la mamá, mirar qué marcador estoy utilizando, porque es que a veces esos marcadores verdes, azules, es un verde, mejor dicho, clarito, que aun cuando el estudiante no tenga ninguna dificultad en la vista, no va a ver. Y resulta que lo único que tenía que hacer la maestra era agarrar, recargar el marcador y utilizar un marcador, y que va a depender de dónde esté el tablero ubicado también, de la luz, de la iluminación en el aula. Entonces simplemente se hacen esos ajustes del contexto y no expongo a que ese muchachito lo lleve donde un profesional, no voy a decir el profesional, y le mande, le recete unas que no necesita. O ya yo hice esos ajustes, ya yo analicé mi contexto. Recuerden que primero yo. O si es que yo no estoy dando bien las instrucciones y el estudiante, en la postura del estudiante, está escuchando una cosa, pero está viendo que tú estás escribiendo otra cosa en el tablero, y ahí se da la confusión. Y no es que el estudiante no vea, no tenga un buen grado de visibilidad.
ya, también ya, esto paz no es, esto tampoco es, por eso es que cuando nos percatemos de algunas situaciones en el aula, debemos de ir a nuestro manual a estudiantes con discapacidad, condiciones con discapacidad visual, me dice que el estudiante presenta esto, esto y esto, pero no, yo no veo, nada más veo esto, no, entonces miro, hago ese mapeo primero, miro las condiciones del contexto, no, hay una situación que persista, y si es cuando yo voy a llamar al padre de familia, a decirle lo que he observado, no voy a decir, es que el niño tiene problemas en la vista, es que de seguro, y veo a la mamá con lente y dice, mire, vea, el mismo problema que usted tiene, lo tiene su hijo, no es el lenguaje, por favor, vamos a hacerle, ¿hace cuánto el niño lo revisó el optómetra o lo llevó a su valoración? Y antes de esa pregunta, ustedes dicen, el niño tiene seguimiento por PIP, y ya de ahí nos vamos dando cuenta del grado de responsabilidad de esa mamá. Y bueno, finalmente si el niño lo llevaron al optómetra o al oftalmólogo, que deberían de ser los dos, y si el niño necesita unos lentes, ya se le colocaron los lentes al niño y listo, no hay situación mayor. Ese estudiante no hay más ajustes que hacerle ahí, a no ser que presente otra situación anexa. Entonces, que sí, los ajustes van a estar dados de acuerdo. Por eso es que miren todo lo que se debe de revisar antes de llegar a ese ejercicio de adaptación que se presenta allí. ¿Sí pude responder a tu pregunta? Sí, señorita, sino que por aquí tengo al vecino de las verduras. Ok, bueno, ¿alguien Claro, más? sí. Gracias. Otra pregunta, tanto silencio me preocupa. Mis coordinadoras tienen mucha tarea también, quiero escucharles. Bueno, parece que no hay preguntas. Situación que me preocupa, les quiero presentar, les voy a compartir el ejercicio que más se acercó a esa descripción que teníamos pendiente. Miren aquí. Si pueden ver mi pantalla, la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Sí, Alex, está así de claro. Bueno, entonces miren aquí, fue el ejercicio que más se acercó a los lineamientos que fui muy explícita en darlos. Entonces miren, aquí estamos hablando, soy Blas, supongo que se lee así, soy Blas, tengo tantos años, estudio en la institución X, en el grado X, y hay una fotografía de él. Entonces, qué rico, busca la mejor fotografía. Hoy vamos a hacer una actividad de fotografía con la previa autorización de los padres de familia, diciéndoles cuál es el propósito. Ya saben que eso iniciamos año, eso va así, mejor dicho, de estricto cumplimiento. Y que él escoja su mejor fotografía. Y como vamos a hacer el ejercicio digital, qué chévere. Entonces, miren, hay una descripción general. Empiezan por Blas es un niño muy divertido, tierno y divertido. Hacen una descripción de su aspecto físico. Qué rico que aquí esto lo podamos complementar con la percepción que nosotros tenemos y que él nos cuente y nos escriba cómo se ve él, que él se describa, y eso ustedes lo hacen, díganme si no lo hacen. ¿Cómo se percibe él? Ustedes los pueden ver con ojos pequeños como está el ejemplo, pero resulta que él se ve los ojos grandes porque en algún momento alguien le puso un apodo y quedó esa percepción en él. Entonces, aquí nuestra percepción y la percepción del niño. La parte de que tuvo que ver con la gestación va a ser muy, muy importante en todos los casos. Cómo la mamá vivió todo este periodo prenatal, el embarazo y esos primeros años del estudiante, las personas que estuvieron alrededor. Recuerden que los niños no se están educando solos y que todo lo que, yo diría un 85%, lo que muestren va a depender de toda esa dinámica familiar.
A los 2 años y 7 meses dejó de hablar, la mamá la llevó a la consulta médica, entonces aquí empezamos a abordar la parte de salud, las valoraciones que le hicieron. Aquí nos dicen que desde ese momento se encuentra en seguimiento, que ellos dieron su impresión diagnóstica, pero falta escribir aquí cuál fue la impresión diagnóstica. Pero si ya aquí me están diciendo que los profesionales mencionados dieron su impresión diagnóstica, ya aquí no debería de ser una impresión diagnóstica, sino un diagnóstico. Pero recuerden que el diagnóstico no es todo, sino que simplemente es una parte en este proceso que nos vas a dar cuenta de unas cosas. Qué chévere este ejercicio que hicieron aquí. Ay, se me escapan las palabras cuando cambiamos palabras por imágenes. Alguien me lo escribe, me lo dice. Este personaje vive, supongo que aquí con su mamá, sus 2 hermanas y su sobrino. Todos los días visita a su papá, lo que representa el papá para él. Me imagino que ya hizo el ejercicio de cuando hacen ese dibujo de la familia, ese fundamental principio de año, y que ellos vayan escribiendo, y ahí ustedes van trabajando lectoescritura, van trabajando, ellos van argumentando, van haciendo inferencias de su dinámica familiar. Miren, ahí todos los componentes están. No tiene amigos, entonces miren la parte de su vida social, aunque juega, aquí es importante, bueno, no tiene amigos porque no tiene, y empiezan a describir, miren, todas las características aquí son fundamentales. Anda, ¿qué pasó aquí? De todo esto que empiezan a describir de la parte de las relaciones de ese niño. Por eso me quedé inquieta si el niño empezó, qué pudo haber pasado ahí, cuál fue esa impresión diagnóstica, porque dice, dejó de hablar, la mamá lo llevó a consulta pediátrica, pero bueno, dejó de hablar, ¿qué le dieron? Un diagnóstico de TEA, o qué pasó allí. Pero por las demás características que empiezan a describir, yo puedo inferir, no debería de inferir, en ese caso, que es lo que están abordando. Si ya hay un diagnóstico médico, debieron de haber unas orientaciones que deben de estar consignadas en esa historia del estudiante. ¿Qué le gusta? Le encanta jugar con Legos, jugar a fútbol, pero sin que lo rocen. Disfruta de la música y le gusta tocar la batería. Es importante que podamos consignar allí para la maestra siguiente cómo obtuvimos esa información, porque si el niño no habla, entonces qué estrategia utilizamos. Si esto lo escuchamos, la mamá expresa de parte de quién viene la información. Sus colores favoritos son el rojo y el azul, ya que no hubiera sido necesario el azul, pero perfecto. Se resiste a los cambios de rutina y aún más si no se le prepara con anticipación. Esto es muy, muy importante en todos los niños. No tolera las texturas pegajosas, ni la arena en los pies, no come frutas ni verduras. Si esto ya está pasando, esto nos puede dar un indicio de la situación de salud. Quizás ahí nosotros podamos apoyar ese proceso con las mamás. Y miren que si son nuestros niños y niñas y aún los jóvenes, algunos papás que se quedan, me preocupan. No, si él no quiere comer, que no coma. Ya él está bastante grandecito, aun cuando apenas tienen 8 o 9 años. Ya yo estoy de aquí de decirle que tiene que comer esto y nos desentendemos. Es mejor prevenir que curar. Entonces, miren, ¿qué les gusta? Las operaciones matemáticas. Entonces, aquí, ¿qué sería importante en este ejercicio? Que muy buen ejercicio, que podamos ir clasificando. Pero bueno, chévere el relato. Y luego, porque yo les decía, esto lo podemos presentar como un cuento, como una historia. ¿Qué tendríamos que hacer de pronto sin escribir esos otros lineamientos que tenemos allá? Identificación personal, un título chévere que ya nos dé cuenta de la identificación personal. Y quizás al inicio de esto, así como cuando hacen un glosario, nosotros podamos también establecemos, o sea, eso es lo que son los lineamientos o referentes, que son 7 aspectos, le coloquemos un nombre sutil, podemos construirlo por grados también, y así nosotros vamos creando nuestro propio lenguaje inclusivo que caracteriza nuestra cultura, y es muy rico porque es la historia del estudiante, no es como esa meta de aprendizaje, sino esos nombres chéveres que ustedes se inventan allí, que no le agrada. Entonces,
Esto cuando entremos, vamos llevando al lector en esa historia de vida. El lector ya sería el maestro siguiente o la coordinadora o la docente orientadora, frente a aspectos sociales, aspectos pedagógicos. Entonces aquí estamos hablando de matemática, empezamos a hablar de lectura. Aquí estaríamos en mora con esas otras partes artísticas. Bueno, no, aquí lo plantearon, creo que en algo de la música, creo que en la parte anterior. Miren, cómo son sus tiempos de trabajo, a qué juega, qué puede ser, aquí, bueno, dice no es motivo de distracción. Hay que procurar que no tenga objetos de la misma clase durante las explicaciones o trabajos a desarrollar. Miren, hay estudiantes que es importante dentro de su ejercicio de atención que simplemente tengan el lápiz negro, su borrador y sacapunta. Como hay otros que pueden trabajar muy bien con los colores y nosotros como maestros debemos de ser permisivos en ese aspecto. No es que tienes que escribir con rojo los títulos y con negro el texto, porque si el niño tiene dificultades de atención y de organización, que ya no es asociado a hábitos, sino que van a depender de su parte cognitiva, pues los estamos llevando a una situación que es innecesaria. ¿Qué nos interesa? Que ellos vayan tomando sus apuntes, que lo pueden hacer en mapas conceptuales, en dibujos. Ahí también nosotros tenemos que ser abiertos. No es que yo quiero que el cuaderno esté así, 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 porque si vemos todos estos ejemplos, podemos encontrar una caligrafía, mejor dicho, y hay una capacidad intelectual y unas competencias, mejor dicho, que podríamos entorpecer si nos apegamos como a esos lineamientos. La importancia a veces establece poco contacto visual, hay que pedirle que mire fijamente, que fije la mirada. Empiezan a describir el lenguaje, es claro y da a conocer sus ideas y emociones. Cuando se le pregunta, siempre cuando exista empatía con su interlocutor, todo eso es importante. Entonces miren, ya aquí se hace una descripción de esas fortalezas, de esas debilidades y de esas oportunidades. Aquí sería importante indagar esa atención dispersa, en qué momentos es. Recuerden que a veces también son acorde a situaciones y acorde a momentos. Excelente, muchísimas gracias por ese aporte. Ah, Julia, me decías que pasara la diapositiva, no sé, alguna Entonces, bueno, eso es un ejemplo, un acercamiento de lo que pudimos, lo que más se acercó dentro de lo que me enviaron a esos lineamientos que se establecieron. Creería yo que con el ejercicio de hoy podemos complementar más. Esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero lo importante es que nos demos la oportunidad de considerar cada uno de los aspectos y escribir. Ya, por ejemplo, hubo un apoyo que me dieron, la que envió el caso del niño con Asperger, y hay unos videos de apoyo. Entonces, ya esos son dentro de las herramientas que utilizaríamos quizás para hacer un abordaje con la familia, para hacer un abordaje entre maestros. Recuerden que aquí todos estamos llamados a una tarea. Yo como docente orientadora, las coordinadoras también, en ese ejercicio de las prácticas y la cultura institucional. Entonces, miren que 3 aspectos importantes. Las políticas institucionales, las prácticas, y la práctica va a definir la cultura al interior de la institución. Con esto pues le doy cierre a nuestro componente número 4, que tiene muchísimo más por decir y hablar y abordar, pero creería que aquí ya le dejo unos aspectos claros que todas estamos llamadas a tener en cuenta. No sé si alguien tiene pues alguna pregunta, observación, recomendación, porque la próxima semana pasamos a las familias y los otros organismos que participan, y bueno, tenemos el espacio para presentar sus historias, yo le llamo historias, de vida de sus estudiantes. Los escucho. Gracias. Gracias, Adri. Entonces, miren, es que aquí tenemos
una responsabilidad legal, jurídica, frente a la elaboración de este proceso de plan individual de ajuste razonable, una. Dos, por favor, el término de necesidades educativas especiales me llamaba la atención en el evento que están promoviendo. Voy a quitar, no voy a grabar esto. Bueno, de esta manera le doy gracias, nos extendimos unos minutos más por esto. Los invito de verdad a que puedan, aun cuando ya pasamos esto, retomar el contenido que está allí montado, que de verdad se permitan a partir de hoy hacer ese ejercicio de cómo es que de elaboración del PIA, porque lo vamos a hacer. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de todos, y el lenguaje va a ser muy determinante, y el lenguaje solamente lo vamos a poder ir adoptando en la medida en que vamos escribiendo. O sea, aprendemos, escribimos como debemos en la medida en que hacemos el ejercicio. La práctica hace el maestro. Entonces, muchísimas gracias a todos. Igual sigo presta a cualquier duda, la pueden dejar allá en el grupo, que yo en la medida en que puedo miro las preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener, me mandan por el WhatsApp, por el correo. Alexandra, mire, hice este ejercicio, y que podamos realmente mostrar ese compromiso que sé que tenemos cada uno con nuestros niños y niñas. No hay excusas. Entonces, feliz día. Ya les monto el video del componente número 5 y seguimos con la actividad simplemente de hacer el ejercicio de un plan individual de ajustes razonables acorde a un estudiante, a un familiar o alguna persona que consideremos importante tener en cuenta para que el otro miércoles podamos hacer la práctica. El otro miércoles yo hago la presentación de lo que tengo, y el resto de la jornada va a depender de ustedes. Los felicito porque cada uno hizo su esfuerzo por presentar algo, se permitió en el formato que lo consideró. Eso es importante. Voy a tomar un capture de los 7 aspectos que son básicos considerar y se los voy a colocar en el grupo para que ustedes simplemente lo tengan de referente. Ya el formato en que ustedes presenten ese caso es la creatividad de cada uno, y qué rico que podamos alimentar ese espacio a partir de allí. Todo esto ya queda condensado ahí en el grupo aquí en el canal de YouTube, así que pueden verlo y revisarlo cada uno en la medida en que consideren. Muchísimas gracias a todos, feliz resto del día y feliz resto de la semana.